Buenas noches, hermanos, tengan todos aquí en esta hermosa noche que el Señor nos permite estar. Vamos a seguir meditando. Gracias al pastor Neri que en esta noche me permite dar la continuidad al estudio del libro de Efesios en el capítulo número 2. Vamos a leer todo el capítulo. Son 10 versículos. Espero hacer esto de la manera más ágil, dinámica también. Podemos adentrarnos más a estudiar lo que es el libro de Efesios, pero vamos en esta noche a ver solo algunos aspectos. Si usted tuviera alguna duda, como siempre, acérquese. Tenemos un pastor, tenemos líderes, tenemos junta de diáconos, ancianos. Ellos están preparados y capacitados para poder también resolver algunas dudas. Padre, te damos gracias en esta noche. Te rogamos que tu palabra sea la única fuente de inspiración a nuestras vidas, que sea capaz, Señor, de cambiar nuestra vida pasada, Señor, y hacernos nuevas criaturas delante de ti. Ahora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos permita comprender las verdades que están escritas en este libro, que nada más y nada menos nos permitirán conocer la vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si me pueden ayudar con Efesios 2, vamos a leerlo. Quiero que usted siga con la vista. Voy a dar una lectura y entraremos al estudio. Dice: salvos por gracia, y el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta noche vamos a ver acerca de la vida eterna que es por medio de la fe. Yo creo que la mayoría de las veces usted puede preguntarse, ¿cómo es que el hombre puede llegar a ser salvo? Yo no sé si usted recuerda aquel pasaje en Hechos, cuando Pablo estaba en prisión, y de repente vino un gran terremoto que hasta los cimientos temblaron. Y el carcelero que estaba cuidando a Pablo tuvo gran temor de este terremoto. Y se acerca a Pablo y le dice: ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar la vida eterna, la salvación, para ser salvo? ¿Y alguno de los que está aquí recuerda qué fue lo que le respondió Pablo en aquel entonces al carcelero? ¿Alguien que me lo pueda decir en voz alta? ¿Qué fue lo que le respondió Pablo? Eso, fuerte. Cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo. Bueno, pues vamos a hablar acerca de este don que proviene de Dios. Fíjese que el capítulo 2 comienza con una parte que siempre nosotros debemos, cuando vamos a presentar el Evangelio, debemos tomar en cuenta. Debemos traer la evidencia necesaria a la persona que demanda o pregunta acerca de cómo obtener la vida eterna. Cómo debemos de responderle es acerca de la condición actual del hombre. ¿Por qué? Porque si alguien desea ser salvo, la pregunta sería: ¿de qué desea ser salvo? ¿Verdad? Nos vamos a topar a menudo personas que en apariencia física y de obras no tienen nada de malo. Es más, son hasta mejores que nosotros, porque son mejores hijos, son mejores padres, son mejores empleados, son mejores vecinos y son mejores personas que inclusive que nosotros. Si uno va y les presenta el Evangelio acerca de la vida eterna y que hay que arrepentirse de las malas obras, la pregunta sería: ¿de cuáles malas obras me tengo que arrepentir? Si soy una buena persona, un buen ciudadano, honesto. Por eso la necesidad de que cuando presentamos el Evangelio debemos de diagnosticar correctamente el por qué el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Punto número 1. Punto número 2, no desea salvarse. Y punto número 3, no sabe cómo salvarse. No quiere, no desea y no puede. Por eso este capítulo 2 de Efesios, Pablo escribiéndole a esta comunidad de Éfesos, les escribe diciéndole, primero, antes que nada, hay que presentarles la maravillosa oportunidad de vivir en el cielo. Les trae por qué ellos necesitan ser salvos. Y dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Con esto Pablo se dirige a una comunidad no judía, de gentiles, diciéndoles que hay una razón por las cuales requiere todo ser humano un Salvador, y es porque nosotros, ustedes y todas las generaciones que vienen después de nosotros están muertos en sus delitos y pecados. Y en este primer versículo también nos dice la causa del porqué de la condición de muerte, pero no es una muerte física la que Pablo está diciendo en este primer versículo. Es una muerte espiritual que está describiendo, en la cual nos encontramos todos y cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. Un muerto no puede tomar decisiones. Hay una anécdota de un seminarista, ya pastor, de años atrás, donde decía que una de sus materias que tenían un profesor que era ir y predicar en un cementerio. ¿Escuchó bien? La tarea de este maestro en este seminario para sus alumnos era ir y predicar en un cementerio. Y fueron todos los alumnos seminaristas a predicar a este cementerio, cuenta la anécdota que fue real, y regresan los alumnos y les dicen, les dice el maestro, platíquenme de su experiencia que ustedes tuvieron al predicarles. ¿Cuántos de esos muertos se convirtieron? ¿Cuántos creen que se convirtieron? Ninguno. Porque estaban muertos. Haciendo un punto analógico, esa es lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio. Y el maestro les decía, pues váyanse acostumbrando, porque esa experiencia que ustedes vivieron la van a tener todos los domingos en los cultos. O sea,
Le hablamos a personas que están muertas, no físicamente, muertas espiritualmente. ¿Qué es lo que puede hacer un muerto por sí mismo? Les pregunto en esta noche. ¿Puede hacer algo un muerto por sí mismo? ¿Puede un muerto revivirse a sí mismo? ¿Puede un muerto tomar una decisión? Nada. Esa es la razón por la que muchas personas y nosotros en algún momento no podíamos venir a Cristo. Suena un poco contradictorio cuando a veces escuchamos el mensaje de decir a una persona: toma tu decisión de seguir a Cristo. Es más, es muy habitual cuando alguien nos pide un consejo y nosotros le decimos: toma una decisión de seguir a Cristo. Y cuando quiero decir que es un poco contradictoria, porque la Escritura nos dice que estamos muertos. ¿Cómo un muerto puede tomar una decisión? Muy difícilmente. Pero sí nos dice la Escritura cómo un muerto puede tomar una decisión. Y eso nos lo dice en el versículo 8 y 9. Ahí vamos a ir. Siguiente pregunta en el primer versículo es: ¿cuál es la razón, Pablo? Dinos por qué estábamos nosotros muertos. ¿Cuál es la causa de cuál tú dices que nosotros estábamos muertos? Y él la responde en el mismo versículo, dice: por los delitos y pecados que ustedes moran en ustedes. Esa es la razón por la que espiritualmente todo ser humano que ha pisado esta tierra está muerto espiritualmente. Y ustedes me van a decir que hoy en día somos más pecadores porque hay más medios de comunicación que difunden el pecado, ¿verdad? Ustedes me pueden decir: hermano, es que ahora el internet nos permite que a través de una página podamos ver pornografía, hermano, porque a través, en cada esquina hay un expendio de bebidas alcohólicas y entonces tenemos más al alcance. No, la razón no es por todo lo que está en el mundo, es que somos pecadores. Le voy a pedir que vaya en su Biblia a Génesis 6:5. Y me ayude a leerlo en voz audible si puede, si no, yo lo leo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. ¿Había internet en este momento de la historia? ¿Había expendios en cada esquina? No. Por conclusión, ¿qué podemos decir? Que el hombre no necesita eso para poder hacer lo malo. Estamos ante el pasaje antes del diluvio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es la modernidad ni lo que estamos viviendo hoy en día lo que nos hace ser más pecadores. Pablo dice que nuestra condición de muerte era evidente aún sin necesidad de todas estas plataformas que tenemos hoy en día. Dicen algunos que la razón de que los hogares se esté desintegrando es porque las mujeres ahora ya salen a trabajar por la necesidad económica. ¿Será cierta esa la razón por la que ya los hogares se están dividiendo verdaderamente, o es por lo que dice la Escritura, que el corazón, que los designios de los pensamientos del corazón está yendo de mal en mal? Entonces, ¿qué es lo que queremos esta noche? Traer al ser humano al banquillo de los acusados. ¿Por qué es necesario, hermanos, traer al ser humano al banquillo de los acusados? Porque el hombre tiene que entender completamente que su naturaleza, independientemente de lo que tenga al alcance en sí misma, está muerta. Porque si nosotros traemos la evidencia de que
este hombre, de que esta mujer, de que nosotros mismos, sin necesidad de nada externo, somos pecadores, entonces verdaderamente estamos ante una persona que reconoce que necesita un Salvador. Por eso es que Pablo escribe, antes de presentar el regalo maravilloso que es la salvación que se recibe por medio de la fe, tiene que decirle al gentil al cual escribe esta carta que está en Éfeso, decirle: ustedes, sí, ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Y continúa hablando Pablo en el versículo 2, de los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. Ahora, no solamente se dirige a un pueblo gentil para tratar de disuadirlos acerca del gran problema en el que se encuentran. Aquí también él se está incluyendo, aún siendo judío, aún siendo heredero de la promesa del pacto por parte de las promesas del Antiguo Testamento, está incluyendo a los gentiles y él como parte representativa de la comunidad judía que era el pueblo de Dios. De tal manera que si hablamos de dos pueblos que Dios une para ser uno solo, recuerda la Escritura, Él está aseverando que tanto los del pacto como los que no son del pacto estaban muertos a través de sus delitos y pecados que ellos ya cometían. ¿Me explico? Pablo está desacreditando toda posibilidad de autovanagloria judía como se hacía en aquellos entonces, diciendo que ellos, porque estaban bajo el pacto y la señal era la circuncisión, ellos no tenían necesidad de ser observadores de la gracia, porque ellos estaban incluidos en un pacto. Entonces, esta carta tanto la dirige a los gentiles que se encuentran a Éfeso, pero también está demostrando al incluirse que él también vivía en otro tiempo en los deseos de la carne. ¿Qué otra palabra encontramos en la Escritura para los deseos de la carne? Los que han estudiado mucho o han estudiado un poco, ¿qué otra palabra encontramos para la definición de deseos de la carne? Es una palabra muy rara que cuando la escuché yo, no, me dio risa. Concupiscencia. Las concupiscencias son los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que queremos decir con estos deseos de la carne? Que estos deseos de la carne lo que nos hacen hacer, estoy leyendo el versículo 3, es hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, se vuelve a dirigir hacia los judíos. Ahora, Pablo está primero diciéndonos que estamos todos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cuál es la razón de que el ser humano comete delitos y pecados? No es los factores externos que tenemos, porque debemos entender que esto de la cuestión del pecado ha llevado a una mitificación del pecado, o sea, de decir que todo pudiera ser pecado. Recuerdo cuando yo estaba creciendo, había mucho lo que estaba en auge, la denominación un poco pentecostés, sin hablar mal de los pentecosteses, porque la palabra pentecostés es bíblica. Y ellos llegaron a señalar la minifalda, un espíritu de minifalda. ¿Me explico? O sea, condenando las minifaldas. La música, condenando la música, condenando todo tipo de cuestiones. Inclusive hubo una época, yo no sé si usted recuerda, donde se llamaba a quemar las televisiones, porque nos llevaban a cometer pecado.
hacían tipo hogueras donde se traían todos los discos de casa y se quemaban. Y yo no quiero decirle que eso era bueno o malo, lo que quiero decirle es el enfoque. Si creemos que el pecado se encuentra en los objetos, estamos equivocados. Usted, por sacar una cosa de su casa, no significa que usted ya es libre de pecado. Con esto quiero traer un pensamiento y preguntarles lo siguiente. Bueno, y decirles, hermanos, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Qué quiero decir? No nos volvemos pecadores por cometer actos pecaminosos. ¿Me explico? Cometemos actos pecaminosos porque somos pecadores. O sea, quiero decirle que no se exhiba de las responsabilidades. Usted es responsable delante de Dios por cometer todas las desviaciones que Dios ha establecido en un camino. De hecho, pecar significa errar en el blanco. Les voy a poner un ejemplo muy trivial. Usted manda a su hija, o mandaba, o era del tiempo de antes, donde lo mandaban por las tortillas, ¿verdad? Y iba por las tortillas. ¿Y qué pasaba si usted se desviaba en el camino y no iba por las tortillas y se iban a las maquinitas? Y ya llegaba sin dinero y sin tortillas. ¿Qué consecuencia había? ¿Por qué? Porque se desvió del camino. Claro, lo decimos muy comúnmente, desobedeció. Pero la realidad es porque esta persona, este hijo o nosotros mismos en su momento nos desviamos del objetivo, del blanco. En el principio, en Génesis, el objetivo por el cual usted y yo fuimos creados es para mantener una comunión directa con Dios. Directa con Dios. Ese objetivo se rompe cuando a través de Satanás, de la serpiente, como lo describe el Génesis, el hombre y la mujer son seducidos a pensar que es posible ser como Dios, ¿verdad? En ese momento se rompe la relación con Dios. En ese momento el pecado ya está en nosotros morando. No porque usted estuvo en el Génesis, sino porque usted es heredero de una naturaleza pecaminosa. Le voy a poner un ejemplo para ir clarificando esto. Usted y yo podemos decir, pero ¿por qué Dios nos está haciendo responsables de un pecado que ni siquiera nosotros estuvimos en ese momento y en esa circunstancia? ¿Es válido? Es válido decirlo. Pero no se nos está culpando por haber estado en ese momento, sino por ser herederos humanos. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Aquí está un abogado, o varios abogados. Cuando el abogado va representando a su cliente en un pleito legal, ¿quién representa al cliente? El abogado que está acreditado, y el cliente le da poder a través de diciéndole, él es mi representante para recibir todas clases de notificaciones, ¿verdad? Entonces el abogado va a hablar por el cliente. ¿Y qué pasa si el pleito se pierde? ¿Pierde el abogado solamente? No. El abogado representa al cliente. Con esto quiero decirles que Adán y Eva eran nuestros representantes legales frente a Dios, representando a la humanidad. Por eso es que nosotros estamos también pagando las consecuencias de nuestros representantes humanos. Y prueba tal es que para venir a Dios no venimos de manera voluntaria. La mayoría de las personas que venimos
a Dios es a través de haber pasado situaciones difíciles por habernos desviado de un camino que inclusive ni conocíamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nadie viene buscando a Dios de manera voluntaria. Por eso, dentro de los 3 elementos que le di, el hombre no quiere ser salvo. Usted y yo, si no hubiera sido a través de las circunstancias de nuestra vida, probablemente no hubiéramos venido a buscar a Dios, porque nadie busca a Dios cuando el sol está resplandeciendo. Es más, aún dentro de la fe, nadie se atreve a tener una vida de oración hasta que algo acontece en nuestra vida, es que comenzamos a ejercitar nuestra oración con Dios, ¿verdad? Es por eso que el hombre tampoco desea buscar a Dios, y tenemos que decirlo tal cual. Por eso es que Pablo en estos primeros versículos está sentando al hombre y le está diciendo de una u otra manera la verdad. Estabas muerto, pero no solamente ustedes como gentiles, también nosotros los judíos, los otros, los demás, lo describe así. Versículo 4. Después que Pablo trae todos estos elementos para decir que estábamos muertos a consecuencia de nuestros deseos, a consecuencia de nuestros delitos, a consecuencia de nuestros pecados, maravilloso Pablo. Pero ¿qué creen? Que la razón del por qué Dios es amoroso es que nos va a proporcionar muchísimas misericordias a causa de su amor. O sea, la solución al problema del ser humano es el amor de Dios, que lo lleva a tener millones de misericordias para todos y cada uno de los que estamos aquí. La razón de sus misericordias es su amor. Porque es amoroso, Él posee ricas misericordias a todos y cada uno de nosotros. Entonces, Pablo ahora ya pasa a la solución del problema en esta situación. Porque después de que ubica al hombre en su estado actual y en su condición actual, ahora lo lleva a que él necesita de un Salvador, pero no de cualquier Salvador. Porque su problema no es médico, porque su problema no es legal, porque su problema no es económico, su problema es de una muerte eterna que va a tener. Por eso necesita un Salvador, y el único que puede proporcionárselo es alguien que tiene poder suficiente para poder salvarlo, y ese es Dios a través de Cristo Jesús. ¿Me explico? Es la manera correcta de que debemos de presentar el Evangelio. Acreditar nuestra necesidad inequívoca de un Salvador, porque estamos muertos, porque un muerto no puede darse vida a sí mismo, porque un muerto no puede levantarse por sí mismo de una tumba, porque este muerto no puede desear a Dios, porque este muerto no quiere a Dios en su camino, y porque este muerto no sabe cómo. Y no sabe cómo, por eso es que comienza a distorsionarse a lo largo de la historia la doctrina bíblica sana. Y es por eso que tenemos una iglesia romana que dice que a través de las obras más la fe somos salvos. ¿Me explico? Y si nos fuéramos a otras denominaciones encontraríamos que dicen, pero la Biblia nos dice que por una sola razón es que hemos sido salvos, por un acto de obediencia. Por un acto de desobediencia fuimos condenados, pues ahora por un acto de obediencia de un solo ser, que es justo y grandes misericordias, que ahora vamos a ser salvos. Nada más y nada menos. Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y fíjese aquí lo maravilloso de la Escritura, y tenemos que meterlo bien profundamente en nuestra cabeza, porque vamos a padecer momentos depresibles. ¿Le es familiar? Momentos de angustia, momentos de ansiedad. Hoy está de moda la ansiedad. ¿Sabe qué es la ansiedad? Yo llegué a experimentarla una noche y no quiero volverla a experimentar.
La ansiedad en la noche es que usted está dormido y quiere salir a correr y gritar. Y hay una tipo taquicardia en su corazón, hay algo que quiere, y por eso es que yo me imagino, yo quería salir a correr y gritar. O sea, hay algo dentro de mí que quiere explotar, una emoción. Es horrible. Y esta ansiedad puede venir por muchas cosas, por muchos motivos: problemas familiares, económicos, problemas legales, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, en el ministerio, con los vecinos, por todo lo que usted quiera. Pero lo que usted tiene que entender es que no significa que Dios a usted no le ama y por eso está un problema. Porque Efesios 4:9 termina diciendo: por su gran amor con que nos amó. Mire, no está a discusión si Dios le ama o no le ama. Dios le amó. Usted fue producto del amor de Dios. Todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia a través de su Hijo es por su gran amor hacia usted. Si usted aquí está sentado y puede entender el mensaje del Evangelio, eso es amor. ¿Qué importa si no hay dinero ahorita en estos momentos? Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero si usted se siente amado en Cristo Jesús, va a sobrellevar las pruebas que está llevando. No quiero decir que las pruebas se van a olvidar, el hambre se va a ir, la deuda se va a pagar, con que yo llegue al banco y le diga: Dios me ama, no me cobre la deuda. No, eso no va a pasar. Quiero decirle que por sobre estas cosas usted no debiera de tener miedo al porvenir, que eso es uno de los primeros motivos de la angustia. Dios le ama y lo demostró hace 2000 años en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo por usted. Entonces, cuando yo me siento amado, deseado, puedo comenzar a entender algunas, no todas las cosas que están pasando en mi entender. Porque si usted está pasando aquí una prueba, es probablemente que sea motivo por su comportamiento. Si usted ahorita su hogar está desintegrado, es probable que algo usted haya hecho mal. No le estoy acusando, quiero decir que hay probabilidades que usted haya cometido. Si usted tiene ahora hijos rebeldes, hijos que no están obedeciendo, es probable que sea motivo por falta de instrucción bíblica, por falta de disciplina. O sea, quiero decirle que hay cosas en nuestro conducir como creyentes que son consecuencias de las cuales estamos viviendo ahora. Me explico, o sea, una persona que viene y trae un problema en su hígado por causa de haber tomado tantos años y llega al Evangelio, gloria a Dios que llegó al Evangelio, pero su pecado trae consecuencias. Y si Dios en su infinita misericordia sana su malestar físico, gloria a Dios, aleluya. Pero si no le es posible, porque no está en sus planes, sanar, con el simple hecho de que ya conozca el mensaje de salvación es suficiente, porque esta vida es temporal, hermanos. No vamos a vivir más de 100 años, se los garantizo, pero la vida eterna, esa no tiene fin. Dios le amó en Cristo Jesús, y eso nos debe de dar una esperanza futura. Y claro, hay cosas injustas que se cometen contra los hijos de Dios en esta vida, desde luego que sí. Hay autoridades corruptas que obran en contra de los hijos de Dios, hay vecinos que son de manera gravosa en contra de usted, hay hijos que por más tanto amor que usted le dio también se desviaron, hay esposos por más fiel que usted fue también la pueden traicionar. Pero Dios traerá a juicio cada una de las obras del ser humano. Nadie se va a ir de esta historia sin haberse sentado delante del tribunal de Dios. Y eso nos debe de poner atentos a lo que hacemos. Porque si por un lado decimos que Dios es amor, por otro lado no olvidemos que Dios también es justo. Y su justicia no puede burlarse. Aquí nos burlamos de las autoridades con una mordida. Aquí corrompemos a los jueces y salen los
los delincuentes a las calles. Aquí sobornamos a las autoridades y meten a los inocentes a las cárceles. Pero falta la justicia divina, y de esa nadie se va a escapar. Por eso la necesidad de un Salvador. Tú, yo, nuestros hijos necesitan un Salvador, porque vamos a entregar cuentas. Y les dije que no nos iba a dar tiempo, pero quiero terminar con Efesios 8:9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Ha escuchado a veces la expresión te falta fe? Por eso el Señor no te responde, porque te falta fe. No es bíblico. O sea, quiero decirles que si hablamos acerca de la fe, no puede ser un don de nosotros tener fe. Por lo que decíamos, un muerto no puede revivirse a sí mismo. Este don es otorgado por Dios para que usted pueda creer, y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que le puedo decir, que en la salvación de principio a fin usted no tiene nada que ver. Por eso es por gracia. Gracia significa un favor no merecido. Usted está aquí con salud cuando mucha gente inocente probablemente a lo largo del mundo está sufriendo por el Evangelio, y usted está acá por gracia. Hay personas que no han escuchado el Evangelio, pero usted ya lo escuchó. Eso es gracia. ¿Provino de usted la fe? No, es un don de Dios. Yo quiero que usted se vaya esta noche creyendo que su fe, aún por más fuerte que sea, y que veamos que es un hombre de fe, mire, no se jacte, porque esa fe es un don de Dios. Y qué bueno que la tiene, porque nos edifica. Hay hombres y mujeres en este lugar y en esta iglesia que son hombres de gran fe. Abraham, el padre de la fe. Pero aún Abraham creyó. ¿Por qué? Porque Dios le permitió creer. Hay una razón por la cual la fe no puede ser de nosotros. Dice el mismo Efesios, es un don de Dios, y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder llegar a la presencia de Dios. Tú me salvaste porque yo creí en ti. No. Nadie puede gloriarse delante de Dios. La salvación de principio a fin es de Dios. Jonás lo dijo en los textos que hemos leído, en la oración de Jonás dentro del vientre de del gran pez. Dijo, la salvación es de Jehová. ¿Recuerdan? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y este no es un don de nosotros, es un don del mismo Dios. Que Dios les bendiga.